Hola a todos. Ahora arrancamos el programa con Manu. Así es que bueno, no se lo pierdan. Bloqueado para compartir video en vivo estoy yo, la puta madre. ¿Qué dije ahora? ¿Qué zurdo comunista horrible he ofendido? Mandale saludos a los 2.222 que tenemos espectadores. Ya estamos en 2.700, 2.900, 3.000. Un abrazo grande a las miles de personas que nos están mirando y arrancaremos. Te aviso que estamos pisando los 3.500. Muy bien, muy bien, muy bien. No espero menos, no espero menos. Y más vale que todos nos vayan a votar. Me acaban de decir en la Continental que después vayas a tomar un café que te votan seguro. Te votan a vos, no Miriam Bregman, ¿eh? No, claro, obviamente. ¿Querés que me ponga ahí al lado tuyo? Donde vos quieras. Así nos ven desde... Donde Así vos nos ven a quieras. los dos. Yo no quiero que dé una escena muy romántica esta. Bueno. Pero sí, claro. Y con este, ¿no? Con este mismo. Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah, querés venir acá? Claro. ¿Estos dos? Exacto. Bueno. Entonces, Ahí estábamos. cambio. Ponerle esta porquería para que no nos agarremos la letra. A ver, chequeé cuántas personas nos están viendo, porque parece que es un quilombo de gente. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? Me voy a peinar. Voy a usarlos como espejo, queridos 4.200 personas. 4.208 personas. Un poquito, ¿no? Más de las que miran a ciertos otros candidatos. Ponele. ¿Cuánto está el live de Santoro en este momento? Y eso, ¿no viste que los promociona sus... Ah, sí. Bueno, yo he visto a los... ¿Sabés cuántas máximas likes tuvo una de las fotos subida por el que usa los recursos del Estado para perseguir a opositores? ¿Cuántas? 6.000. ¿Sabés cuántas tuvo una de las de Halloween mías? Bastante más. 160.000. Tranqui. Más o menos. Yo tengo más likes que Santoro y no soy un déficit fiscal caminando. Claro, exacto. Pero la puta de madre, viejo. Me voy a lanzar yo en 2020. O sea, ¿cómo? Eso quiere decir que entonces el Estado no funciona. Y el No mercado puede- elige. el mercado elige, el claro. mercado elige. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Estamos para arrancar? ¿Estamos para arrancar? Sí, pero obvio. Bueno, atentos camaradas, como diría Maslatón. Arranquemos compañeros. ¡Viva la patria! Bienvenidos a Rey Danan, este pequeño espacio de resistencia a la dictadura de los ofendidos. Me acompaña el candidato de la ultraderecha malvada, mi querido Javier Milei. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien porque Alberto está haciendo un buen gobierno. Sí, claro, obvio. Así se asegura que el 2023 Sí, el frente de reelecto, todos no va a estar. Yo creo Bueno, que es un excelente gobierno. es un excelente gobierno, es un prócer que se ha infiltrado en el kirchnerismo para destrozarlo desde Sí, yo adentro. creo que lo está destrozando desde adentro. duda, sin Aparte, duda. las cosas que decía estando afuera, las cosas que están diciendo adentro es increíble. Es espectacular. Se contradice, ¿no? Con apenas unos años unos pocos años de diferencia. Me hace acordar a algún periodista que hoy te odia, que se ponía de pie cuando vos entrabas a polémica en el bar. No sé si te acordás. Ese que sabiendo que yo tenía a mi papá en terapia intensiva Sí. y que estaba más cerca del arpa que de la guitarra, me hizo una operación, Ese. sabiendo que tiene problemas cardíacos, lo podría haber matado. Sí, ese mismo. Pero quédate tranquilo que no es algo personal con vos ni con tu familia. A él, digamos, le gustan más los chicos. Dice que si el chico no se siente abusado cuando hay abuso sexual, no es abuso. Así que le mandamos un gran abrazo. Más liberal que yo, ¿te acordás? Te decía cuando vos entrabas a Polinomia. Ni lo vamos a nombrar porque no vamos a darle identidad a un pobre hombre. Hablo Rubén. ¿Cómo estamos, Javier querido? ¿Estás creciendo las encuestas? ¿Hay algunos que están preocupados? ¿Te estás ganando los elogios de nada menos que un expresidente? Mira, ahí yo lo que veo que pasan algunas cosas. Veo al jefe del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires muy inquieto, mandando a sus secuaces a hacer operaciones, a hacer cosas muy complicadas. Lo veo moviéndose en un nivel de desesperación muy grande. Le mandamos un abrazo grande a Débora Plager. El otro día no tuvo ningún gusto, ningún sabor a operación lo que hizo en ese programa. Bueno, o sea, vos sabés que, bueno, yo, digamos, tuve una audiencia, no se presentaron ninguno de los periodistas que me trataron de nazi. O sea, no se presentó ninguno. O sea, fue Intratables, Doman, Plager,
Vilota y un chico que se llama Candalaf, que ese cada 2 por 3 dice estas aberraciones. Está buscando fama, pobre y muchacho. después en el caso de ¿cómo es que se dice? De C5N, Dugan, Sí. lo hizo también. O sea, yo lo Dugan, recordemos, el que hasta hace muy poquito decía Cristina ultra corrupta, Claro. un periodista de corte liberal, más bien tirando al macrismo también, y ahora de repente es todo lo contrario, ¿no? Sí. Un tipo con las convicciones claras. Sí, bueno, yo entonces los demandé por una violación del IRHA, que digamos, Argentina firmó el acuerdo Claro. y tiene que ver son 50 países en el mundo que lo firmaron, que tiene que ver con la banalización del holocausto. Exactamente. Pero bueno, parece que esa metodología es una metodología que le gusta mucho al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque evidentemente gente de su lista también hizo este tipo de cosas. Están haciendo cosas todavía muchísimo más graves que en algún momento se van a conocer públicamente. Así es que nada, a mí me da la sensación de que están muy desesperados, que están haciendo cosas que ya exceden ya los límites de la política. Y bueno, yo creo que es la contracara de que nosotros estamos teniendo una muy muy buena performance, pero la verdad que, y vos fijate, ¿no? Porque la gente, digamos, o sea, yo fui el que más condenó lo de Aníbal Fernández utilizando información del Estado para perseguir a privados. Hablábamos del caso de Nick. De Nick, sí, aparte yo tengo un muy especial aprecio por Nick y estoy en contacto con él y todo. Pero vos fijate que ¿por qué Leandro Santoro no lo condenó? No lo condenó básicamente porque él me lo hizo a mí, ¿no? Claro. O sea, cuando me armaron la opereta del IFE, Claro. cuando en realidad, digamos, lo que se cobró fue un ATP, los ATP las cobran las empresas. De hecho, como es un bocón, ¿no? O sea, parece un poco precoz el chico, 10 días antes boqueó diciendo no quiero ver a ningún economista que dice que la inflación es un fenómeno monetario cobrando un subsidio, y después aparece esto. Yo, digamos, o sea, yo cuando pasa eso informo a la empresa que podía haber este problema. La empresa me confirma que por regulación tenían que mandar todo, cómo entraba todo el sistema completo. Entonces, cuando se hacía el depósito, yo había dicho que no lo quería cobrar, entonces pero que me bajaran el sueldo, pero que lo devolvieran. Y bueno, efectivamente, digamos, cada vez que entraba se devolvía el dinero. De todos modos, quizás haya que contarle a Santoro, porque capaz no está al tanto, que ese dinero en realidad también te corresponde porque es de tus aportes. Exactamente. Digamos, parece que no saben que lo que sale del Estado lo pagamos no, nosotros. pero aparte, o sea, desconociendo que además ellos dejaron sin ingresos a las empresas, te dicen, no, Claro, el Estado claro. te salva. No, el Estado, digamos, en realidad te rompió las piernas Y te da la muleta. te quiere dar la muleta, Sí. y encima te las quiere cobrar. Sí. Bueno, entonces, y por eso mismo, él no condenó a Aníbal Fernández, porque él es de esa política, él es eso, pero el gobierno de la ciudad, digamos, o sea, también utiliza recursos, ¿sí?, de los pagadores de impuestos para perseguir opositores. O sea, entonces, y esto fue denunciado por Adolfo Rubinstein cuando le denunció a Larreta el armado de López Murphy con la clara intención de dañarme a mí. De hecho, fíjate que durante la campaña ellos tenían que dirimir una interna con Vidal y nunca criticaron a Vidal, y sí me criticaron a mí, y lo han hecho de una manera alevosa, o sea, rayando el mal gusto. Y por otra parte, Manes también había denunciado eso. Y recordemos que tiempo atrás lo había denunciado Lustó también. Entonces, parece que hay una metodología de trabajo, y bueno, efectivamente me da a pensar que están muy, muy preocupados y que debemos estar midiendo mucho más de lo que creemos. Están preocupados. El otro día nos reíamos con los muchachos, con el Presto, con Álvaro, con Lucio y compañía, porque nos llegó circulando por WhatsApp un pedido de currículum vitae que era muy similar al perfil de los influencers. Y esto era un currículum que pedía el gobierno de la ciudad. Estaba buscando influencers
que estuvieran disponibles 24/7, es decir, a personas que hacen lo que hacemos nosotros, pero con una bajada de línea directa de GCBA, imagino que para la campaña de Vidal. Yo, Bueno, y aparte para perseguirme, ¿no? Porque, o sea, vos fíjate que es muy sintomático, después de que trascendió la información de que yo había estado hablando con el expresidente Macri, que fue 3 semanas antes de las PASO, y que fue una charla de economía. Bueno, parece que los puso muy nerviosos, y vos fíjate que hay un conjunto de personas que salen en simultáneamente a pegar. Por ejemplo, hay un economista que cobra $5.000 por mes para hacer eso, por ejemplo. Bueno, y hay otros que, digamos, o sea, hay algunos periodistas, o sea, salen todos en simultáneo. Me llamó mucho la atención cómo a todo el surderío y la progresía durante años, cuando Macri se metió en la política, justamente lo acusaban de ser una persona alejada de la política. No, pero acá hay algunos que supuestamente son liberales. Pero acordate que decían que él no iba a saber gobernar porque justamente no pertenecía a la política y venía del empresariado. Y ahora que vos te juntaste, es de la casta. Claro. ¿Cómo es? ¿Es un tipo que no sabía gobernar porque era un empresario o es de la casta política? Claro, porque se pone de acuerdo. Y otra cosa que quiero decirle al intendente Larreta, porque nos llegaban estos currículos, estos pedidos. Ahora todo el tiempo está, digamos, en la tele. Sí, por Digo, supuesto. pero Es curioso él es candidato. No, es curioso, ¿no? ¿Sabes que había algo previo a las PASO que era muy obsceno? Vos ibas a la... Porque, ok, si de repente estaba en Capital y aparecían las fotos con Vidal, casi que te lo podía entender. Claro. Porque bueno, es el distrito y si él, digamos, es su candidata, ok. Ahora la pregunta es, ¿por qué en los carteles de la provincia de Buenos Aires también estaba él? Eso era verdaderamente ofensivo, ¿no? A mí me parece que verdaderamente era algo... Casi una tomada de pelo al electorado también. Bueno, debe ser que debe querer quizás el falso Steve Jobs completar su... El falso Steve Jobs. Digamos, se quiere tener... De paso le contamos que los influencers no los podés comprar. Justamente nuestra gracia es que somos reales y la gente no quiere por eso. Claro, si no después deja de serlo. Claro, exactamente. Bueno, pero viste que compra voluntades. Sí, algunos compran contratitos, algunos compran con otras cosas. Como el kirchnerismo, porque recién nos nombrábamos a Santoro, y yo no sé si vos te acordás de los famosos tweets de Santoro, ¿no? Claro, que insultaba al kirchnerismo. Por supuesto. Esto se arregla con 2 años sin peronismo. 2 años sin peronismo, sin robar o algo así. Ólele, ólala, Cristina se la come, Bergoglio se la da. Claro, exactamente. Y criticaba dónde tenía la plata los Kirchner. Después se olvidó. De un día para el otro fue, porque no es que fue evolucionando, que puede pasar, uno va cambiando de ideas. No, fue de un día para el otro, igual que varios otros, ¿no? Varios otros operadores también. No, pero eso está bueno señalárselo a la gente, porque de repente aparecen personas que quizás la gente cree que está desconexa, inconexa, y en realidad salen todos en el mismo momento a pegar. Por supuesto. Obviamente que no lo van a hacer tan evidente a veces lo hacen directamente con el mismo argumento, o sea, pero en general lo tratan de matizar y ponerle un poco de la prosa de cada uno, pero ahí hay, digamos, supuestos liberales también atacándome a mí violentamente. Bueno, han habido supuestos liberales que han festejado la prisión ilegítima de Presto, que celebran cuando a mí me arman una causa o me cierran una cuenta. Son liberales. Ponele. Liberales. Ponele. Y ¿qué te iba a decir? Quería hablar de otro candidato que a mí me parece que... respecto de las operaciones, primero que nada, hay operaciones que sí se notan mucho, ¿viste? Yo pensaba, la vi hace poco en La Nación a Débora Plager, que la mencionábamos hace un rato, y se notaba mucho, Javier, y dijo cosas que eran aberrantes. Salió a pegarte a vos por cada punto que habías dicho en una entrevista que te habían hecho en el mismo canal el día anterior. Porque de frente, por supuesto, no te aguanta un round, ¿no? Un round de debate, digamos, para que no salgan con el cuento de que somos todos violentos y misóginos. Y dijo cosas aberrantes, que si las dijera en un debate en vivo sería muy fácil refutarla. Dijo, por ejemplo, que te quiso refutar a vos esto de que el aborto es un homicidio, argumentando que no es un homicidio porque hay una ley. No, bueno, eso digo, eso es verdaderamente no entender nada. Pero Débora debería entenderlo, porque en la Alemania nazi era legal matar a sus abuelos.
Claro. Digo, ¿no? Que algo sea, la esclavitud fue legal. Claro. Es legal enterrar a mujeres hasta el Digamos, cuello y claro, lapidarlas hasta la muerte en Medio Oriente. algo puede ser legal, pero no es legítimo. Exactamente. O sea, parece que no conoce ni siquiera esa diferencia. Así que, ¿qué discusión puedo tener con alguien que no conoce esa diferencia? Ninguna. Le podríamos recomendar una frase de Gandhi que decía: cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Claro. Pero hay una candidata que yo creo que tiene una fijación con vos, Javier. A mí me parece que hay un romance ahí frustrado. Miriam, hablemos de Miriam. A la que me estuvo gritando durante ¿No 2 te horas. dejó hablar? Durante 2 horas había guía al oído en el debate. No te dejó hablar, además de los moderadores que no te dejaron hablar, porque bueno, el intendente debe haber dado alguna hora. Y parece que a Miriam también, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que me han dicho, che, no, Miriam no está ahí para molestar a Milei, me decían. Bueno, es que es raro porque primero no iba a participar del debate. Y de repente apareció y se supone que el negocio de ella hubiera sido atacar a Santoro porque son los votos de izquierda. Claro. No, decidió atacarme a mí. Yo creo que igual la izquierda está muy desesperada porque los jóvenes rebeldes hoy se los lleva el liberalismo, se los lleva la libertad. Entienden. Total, y ellos están desesperados. Creo que la izquierda, gracias a las redes sociales, a la comunicación, a la revolución de las comunicaciones de hoy en día, está muriendo. Pero quiero recordarle a la gente que Miriam Bregman ya fue diputada, y esto es lo que a mí me llama la atención, porque ella estuvo todo el debate tratando de buscar que vos la agredieras, creo que vos estuviste muy bien. Y no lo logró. Claro. No, bueno, ¿sabes cuál era la estrategia? La estrategia era, porque hay gente que opina y no sabe, y a veces quizás deberían saberlo. La estrategia era agredirme hasta que yo me sacara y me iban a echar del piso. Claro. O sea, y a partir de ahí el intendente iba a poder a construir toda su campaña sobre que soy una persona agresiva. Tal cual. Y hablando de persona agresiva, Miriam buscaba esta victimización por ser mujer. Para quienes no lo sepan, ella ya fue diputada, y que se deje de victimizar con ser mujer y que deje de apelar a los argumentos supuestamente feministas, porque el 23 de noviembre de 2016, siendo diputada, Miriam Bregman votó en contra de la cárcel efectiva para violadores y votó en contra del registro de violadores. Entonces, no hay nadie menos indicada que Miriam Bregman para representar a las mujeres en el Congreso. Y no hay nadie menos indicada que Miriam Bregman para acusar de misoginia a absolutamente nadie. No, por eso, a veces hay gente que digo, igual el veredicto de las encuestas fue muy fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. Porque cuando vos tomás las encuestas con un promedio de votación de 100.000 personas, porque hay encuestas desde 50.000 hasta de 150.000, y por eso un promedio de 100.000 personas votando, lo cual es imposible de manejar, sacamos el 56% de los votos, digo, como el que ganó, digamos, el debate, digamos, o sea, entre 25 y 30 puntos arriba de Vidal. Y no solo eso, sino que llegamos a ser tercera tendencia mundial con 100.000 tweets, con 160.000 tweets que tenían mi nombre, obviamente. Llegamos a ser segunda tendencia mundial, y cuando pasó los 200.000 ya éramos primera tendencia mundial, y habíamos cuadruplicado la cantidad de tweets del debate y los otros participantes. Por lo tanto, creo, y aparte eso les molestó mucho, porque eso sabe que no se puede manejar. También les molestó mucho que les fracasó la estrategia de Bregman de agredirme para justamente... Fíjate que al único que le apagaron el micrófono fue a mí, aun cuando yo no había hecho nada. Después demostré que ninguno de ellos están en condiciones de ejercer el cargo, porque no saben ni siquiera leer un acuerdo, porque el acuerdo dice: el candidato podrá preguntar a otro candidato que no haya sido elegido antes. O sea, yo no tenía... Porque hay gente que dice, ¿por qué no me preguntaste de Vidal? Porque no lo podía elegir. Y no lo podía preguntar a Santoro porque no lo podía elegir. Solamente podía preguntarle a Bregman, pero pero lo que decía es podrá, con lo cual yo podía o no hacerlo, y nada prohibía que yo le preguntara al pueblo argentino. Y sin embargo, fíjate que también cuando quise hacer eso, digamos, se pusieron a gritar, no me dejaron terminar el argumento. Sí. Eso también fue... No te dejaron hablar directamente. Bueno, por eso, entonces... Fue muy notorio. Y la realidad es que después, por ejemplo, los 5 comentarios que hice
Vidal no contestó ninguno, o sea, entraron los 5, ¿no? Digo, el más notorio fue cuando dije, bueno, gracias María Eugenia por reconocer que yo gané el debate, porque, digamos, estás viniendo a pedir que se bajen los impuestos, o sea, digo, ¿por qué no le decís acá, digamos, al jefe de gobierno que lo tenés ahí, que lo único que hizo fue subirlos, ¿o no? Digo, si lo querés hacer, ¿por qué no lo hacen ahora? Sin embargo, no lo hacen. Habrá encontrado un argumento que es la Corte Suprema. Bueno, no hubiera subido, cuando te bajaron la comparticipación, no lo hubiera subido, hubiera bajado el gasto, no. Él primero subió los impuestos, o sea, tocar la del gasto, no. Y después, lo otro que también bueno, es muy grosero esto, ¿no? De que quiere crear el impuesto a la propiedad ociosa. Sí, que no lo descarta, que no... Claro, no, le parece que es válido, o sea, está bien, conceptualmente está bien, el problema es que es difícil de cobrar o de implementar. Entonces vos fíjate qué interesante eso, porque en el fondo lo que está es en contradicción con lo que supuestamente proponen sus candidatos, pero es interesante porque ese papel que firmaron los candidatos no es como el papel que firmé yo. De hecho, la gente de nosotros, los contribuyentes, están, digamos, en una situación como muy enojados con la gente de Juntos por el Cambio, porque están haciendo esta pantomima, pero no están firmando el compromiso. Entonces, es algo ya que los muestra mentirosos, pero bueno, es el armado de Larreta. Larreta ayer o antes de ayer, en el programa con Pablo Rossi, ¿sabes lo que dijo? No, el problema no era el tamaño del Estado, el problema es que sea eficiente. Y él dice, nosotros la ciudad somos eficientes, dice. O sea, el problema es la fatal arrogancia, ¿no? Y lo que pasa es que, mira, yo esto lo debatía en muy buenos términos con Francisco Sánchez, que le mandamos un abrazo. El otro día lo citó en el Congreso a Tipito Enojado, otro colega nuestro, sobre la reducción del Estado y la eficiencia. Y bueno, pero para que sea eficiente, primero hay que reducirlo, porque si tenemos un Ministerio de la Mujer que se dedica a decir que hay que hablar con la letra E, a pintar banquito de rojo y se gasta una fortuna en catering en auto de alta gama, si no lo reducimos, si no sacamos esa patada, no, pero no, igual no hay que dejárselo pasar, no existe el Estado eficiente, ese es un oxímoron. Porque esto es como decía Friedman, hay 4 formas de gastar, puedes gastar tu dinero o el de otros, en vos o en otros. ¿Cuál es la mejor manera? Gastar tu dinero en vos mismo. ¿Por qué? Porque vos sabés lo que te costó y vos sabés lo que querés. Después vos podés gastar tu dinero en otros. O sea, ¿qué haces? Un regalo, minimizás el costo. O sea, tratá de quedar bien con lo menos posible. La otra es gastar el dinero en otro en vos. O sea, que es por ejemplo lo que hace Larreta, ¿no? Que se toma un avión, digamos, y se gasta 39 millones de dólares, ¿no? En un avión privado, parece una provincia, para hacer un acto y está 7 minutos. Lo mismo que el hotel de lujo al que fue Alberto en vez de ir a la embajada como el resto de los mandatarios. Está circulando que además llegó una comitiva de 120 personas. Bueno, hay una foto con Trudeau que es espectacular, que te muestra cómo reducir el gasto público. Claro, toda exacto. La comitiva argentina y mirá que Trudeau no es ni agrado. Claro. Pero igual, pero quiero terminar esto. Entonces, ¿cuál es la peor forma de gastar? La de otros en otros. Claro. Eso es el Estado. Entonces, la realidad, y después, o sea, que justifiquen, sí, que justifiquen por qué consideran que robarle el dinero a la gente está bien. O sea, que a mí me expliquen, digamos, por qué consideran que eso está bien. Para mí está mal. Entonces, que den una explicación por qué ellos creen que robarle el dinero a la gente está bien. O sea, pero bueno, también, digamos, la gente de ese espacio se ha dedicado a agredirme mucho, porque parece que la jefa del Estado, la jefa de ese espacio también está muy enojada conmigo. Bueno, listo. O sea, pero... Y dice que soy un ignorante, que no sé qué es ser liberal. Ella es liberal, que digamos estuvo con Zamora, que apoyó a Kirchner, ¿no? Sí. O sea, bueno, digo, la responsable de la ley de góndola. Sí. ¿No? Bueno, de todos modos, aún dentro de lo que ellos plantean del Estado eficiente, a lo que voy es a que... No existe. Bueno, pero aún si existe, si no lo reducimos, menos va a existir. Sí, bueno, o sea... Le mandamos un abrazo. Se ríe. Sí, la verdad que... No, a mí que me expliquen, digamos, por qué ellos, o sea, es como aquellos que dicen que soy un loquito por querer cerrar el Banco Central. Entonces que me expliquen por qué está bien robarle a los argentinos de bien 5 o 6 puntos del PBI con impuesto inflacionario. Que me expliquen por qué para ellos está bien. ¿Sabes lo que pasa? Para mí robar está mal, mano. Algunos dirían, es un mandamiento. Claro, es un mandamiento, no robarás. Claro, o sea, bueno. Está por ahí. Claro.
A mí me pasa que los miro y digo, pobrecitos, pero hablemos de lo bueno, ¿no? Muchos jóvenes, y esto es lo que preocupa a lo que vos llamás la casta política, ¿no? A esos que quieren construir poder a costa de cualquier cosa, ¿no? Como Miriam, que quiere construir poder a costa de la sangre de las mujeres poniéndose un pañuelo verde después de haber votado a favor de los violadores. Digo, ven que los jóvenes están yendo hacia las ideas de la libertad, ¿no? Ven que se cae el mito de la izquierda que se ha intentado adueñar del feminismo, que se ha intentado adueñar de los derechos de los homosexuales. Muchachos, los que conquistamos todos esos derechos siempre hemos sido nosotros. Claro, exacto. Pero por favor, corregime si me equivoco. El primero fue Jeremy Bentham en 1750, un liberal. Bueno, ¿y John Stuart Mill? Bueno, pero es más atrás. Sí, bueno, más atrás podemos irnos a Montesquieu, que fue... No, más atrás, quiero decir que vino después en el tiempo. Es en el 1800 y pico. Bueno, y tenemos, escúchame. Montesquieu, precursor del liberalismo, diciendo que si el sexo es consentido, nadie tiene por qué meterse en la cama del otro. Yo me fui a Stuart Mill después a lo que fue el sufragio femenino. Leyes o filosofías a favor de los derechos de las mujeres vigentes hasta el día de hoy. ¿Vos sabés lo que hacían los comunistas con las mujeres y con los homosexuales cuando eran régimen? Sí, los encerraban en campos de concentración y los torturaban y los mataban. Exactamente, y los torturaban para rehabilitarlos. Bueno, es más, fíjate esto, porque tanto Miriam Bregman como Nicolás del Caño reivindicaron la Unión Soviética. Sí, diciendo que fue potencia, claro. Hay algo que se les escapó, que en los primeros 3 años, cuando quisieron implementar ese sistema aberrante, se murieron 30 millones de personas de hambre. Sí, un poquito. Digo, al margen de los que eran torturados, asesinados, le hacían la lobotomía, o los que iban a Siberia. Y la verdad es que fue un fracaso en lo económico, lo social, lo cultural, y todo el comunismo, digamos, se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos, ¿no? El famoso Holodomor, o ¿cómo era aquel nombre? Bueno, el genocidio de Hambruna ese. Sí, pero ya desde las bases, las cartas que se escribían Lenin y Engels, diciendo aberraciones de todas las comunidades a las que yo soy, defienden. Me dicen que tenemos un llamado. ¿Sí? A ver, ahí tenés uno. Vamos a ver quién hay, a ver si nos quieren saludar. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Sí? ¿Me subís un poquito el volumen? ¿Quién habla? ¿Qué Martín? Contame. ¿Cómo está? Ah, ¿cómo Martín es comunista con iPhone? ¿Cómo estás, Martín? Gracias por llamarnos. Me imagino que vas a votar acá por el compañero Milei. ¿Estás enojado porque Javier está creciendo en las encuestas, me parece? Aparece acá. Y te preocupa. ¿Y no sería un nosotros, Martín? Claro. Sí. Bueno, te da miedo que se una la oposición, que no pueda ir más al patio Bullrich tranquilo. Pero igual quiero que le prestes atención a que estás en el patio Bullrich. La verdad es que... Se nota en la campaña. Sí, se nota porque claramente, o sea, la verdad que yo diría que es una campaña franciscana, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que si hay algo que sorprende de la campaña nuestra es la austeridad de la misma, que básicamente está hecha caminando la ciudad desde mis redes sociales, porque, a ver, hay algo que es interesante, ¿no? Yo de repente subo un video y puede tener, depende, pero hay videos que tienen hasta 450.000 reproducciones solo en mi Instagram. Sí. Yo le cobré una pauta enorme para que venga acá hoy. Sí, claro. Como es vos sabés que, y es interesante porque quiere decir que hay algunos que llegaron a
4,5 de rating, por decirlo de alguna manera, solo en mi Instagram. Y la realidad es que se puede ver que yo no promociono ninguno, no como otros candidatos, llámese Leandro Sandoro, que aparecen en las promociones. Un éxito de lo veo de de vuelta, pero yo yo no dije porque vos adhirieras a esa idea, dije básicamente un caso de que aparte figura como promocionados, ¿no? Entonces, y la realidad es que nunca vas a encontrar mis publicaciones ahí, y la verdad es que tampoco lo necesito, esa es la realidad. Y la verdad es que nosotros hacemos un trabajo hiper limpio y creo que, digo, para caminar la ciudad y para hacer redes sociales e ir a la televisión, yo iba regularmente a la televisión, así que no hay ningún misterio en mi campaña más allá de lo que es mi honestidad. Después lo que digan el resto de los candidatos ya me... Miriam Bregman me pone publicidad en todos los videos. Miriam está publicitándose. Aparte tiene un acceso a una cartelería. Sí, ¿de dónde habrá salido eso? Cartelería que habilita el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El intendente. El intendente. ¿Qué dice Martín? ¿Qué dice? No, mira, vos sabés que ese es un argumento muy interesante porque en las nuevas tendencias de los austríacos hay una nueva generación que incorpora el uso de las matemáticas. El tema es que hay que comprender que la matemática es una herramienta, que es un lenguaje, que es una forma de expresarse y que vos la podés utilizar de una manera que no violente los principios de la escuela austríaca. Por lo tanto, hoy las universidades, hay algunas universidades con formato austríaco, hay una rama que incluye el uso de la matemática como elemento descriptivo para poder capturar los hechos estilizados. Por lo tanto, no tengo ningún conflicto. De hecho, a pesar de ser economista matemático con especialización en cimiento, con y sin dinero, que son todas ramas que se utilizan mucha matemática, o toda la parte que dice de equilibrio general, que implica el uso de topología. Sin embargo, por ejemplo, a mí cuando me piden hacer proyecciones, no hago proyecciones. O sea, eso es bien de austríaco. ¿Cómo? Nadie defendió la violación de 9. Bueno, sí, no, Miriam Bregman defendió la violación. Claro. Tu candidata Miriam Bregman defendió a los violadores en el Congreso el 23 de noviembre de 2016. ¿Cómo? Historia defensora de los derechos de los violadores, hermano. De los violadores. Claro. Y no de la banda de rock, los violadores, ¿eh? No, votó en contra de la prisión efectiva y en contra del registro, mi amor. ¿Cómo? Fijate, ¿sabes? ¿Qué estás diciendo, Martín? Por favor, no podés militar lo inmilitable. Querés oponerte a lo que... ¿Del qué? No, pará que me censura el video, de eso no se puede hablar. No se puede hablar, me levanta el video. Volvamos a lo otro. No, porque aparte si la verdad te censura el video. Vos viste cómo es esto, acá vos decís algo y si no le gusta al tío Zuckerberg, claro, no sabés las cosas que tenemos que hacer. No se puede hablar por la gente que piensa como vos. Que dicho ya de paso, le quiero cerrar la boca a los que lo censuraron a nuestro amigo querido Agustín Laje, que le mandamos un abrazo. Sí, pobre Agustín. Y aparecen estos liberales. Claro. Que dicen, ¿de qué se quejan? Si es un privado y puede censurar a quien quiera. Hay algo que se llama libertad de expresión, ¿sí? No, Voltaire, Locke. No, pero aparte hay algunas cuestiones que hacen a la red, ¿no? Claro, o sea, lo que tiene que ver con la definición de la red y si tiene o no tiene, digamos, neutralidad, y supuestamente son neutrales, y en el fondo lo que te das cuenta es que se censura de un lado y del otro no. O sea, la censura está mal independientemente de quién sea. Y cuando lo que pasa es que esto digo, para acá, para el amigo que está del otro lado, Martín, ¿sabes lo que pasa, Martín? O sea, es muy fácil ser comunista en un país liberal, pero es imposible ser liberal en un país comunista. Pero si no sabés nada, Martín, ¿a qué querés pasar? ¿Tenés el conocimiento topológico para leer un libro de la lectura de elección social y elección social y valores individuales
de Kenneth Joseph Arnold de 1952, porque digo, si estamos diciendo cualquier cosa. Vos sos marxista, escuchame, lector, vos leíste las cartas que Marx se mandaba con Engels diciendo que los homosexuales eran como los pederastas, leíste todo, leíste que les preocupaba les preocupaba el avance de derechos de los disidentes y de las minorías, leíste lo que escribió Engels sobre la familia, la propiedad privada y el Estado. Hacemos un resumen. No, pero como era el tema, viste, de la conciencia de clase, y Engels era capitalista. Engels era capitalista y este muchacho tiene un iPhone, que quiero decirte una cosa, Martín. Y el señor Marx, que tenía una empleada doméstica a la que le hizo un hijo. Sí, le daba. Y que el no vivía mal, Marx. Y que se lo reconoció Engels. Y que primero vivió del padre, después de la mujer, a la cual, digamos, no solo la vivió y encima le hizo el hijo a la empleada doméstica. No, y lo financiaba un burgués. Claro, y que se le murieron hijos por no laburar. Exactamente. Son todos cuentos. Sí, claro. Vos tenés un iPhone. Vos cuando compraste ese teléfono, financiaste una gran corporación que tiene talleres clandestinos en China. Vos sos el menos amigo de los trabajadores del mundo. Lo que pasa es que la única parte que funciona de China son las 13 áreas que abrieron al libre mercado, al capitalismo. Porque si no seguirían hundidos en la miseria como estaban a mediados de la década del 70. Exactamente, y celebramos el guiño a Occidente que hizo China en los 90. Y con eso te saludamos, Martín, pero ha sido un placer aleccionarte un rato y muchas gracias por llamar. No, ¿qué dice? ¿Ah? Sigue, ¿qué tiene que ver? No, digo, o sea, lo que pasa es que son de trajes muy parecidos los colores, o sea, pero bueno, nada, no importa, y si mejor que tengo dos trajes, ¿cuál es el problema? Sí, entonces, claro, justo, es lo que estamos proponiendo acá, claro, es lo que venimos a decir acá. Claro, nosotros veníamos a decir eso. Estábamos pensando en eso. Y todo porque tenés dos trajes. No, claro, pero aparte te hago una pregunta, ¿vos cómo verías la redistribución del ingreso desde los que, digamos, más tienen hacia los que menos tienen? No, pero vos qué opinás si vos haces una redistribución del ingreso y ponele, vamos a hacer así, le sacás a los que menos tienen para darle a los que más tienen? ¿Cómo lo verías eso? Bueno, es interesante porque sabés que al ritmo que viene el crecimiento económico de la economía, las generaciones futuras van a estar mucho mejor que nosotros, y vos estás proponiendo entonces castigar a la generación presente para darle a una generación futura que va a tener más. Ay, qué lamentable, digamos, que ustedes no conozcan un solo número. Sí. Y obvio, porque digamos, o sea, cuanto más impuestos, o sea, hay más Estado, hay menos libertad. Obviamente, como yo estoy a favor de la libertad y no a favor de dictaduras asesinas como es tu caso, entonces claramente, no, bueno, a ver, digo, ¿qué tiene que ver? Vos sabés lo que es el liberalismo, el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo, no se va con las dictaduras. Claro. Lo lamento. Pero escuchame una cosa, de vuelta, el liberalismo es el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y la biología es muy clara, muestra que podés dejar terminar. Déjalo terminar, Martín. Así, digamos, te podés salir de la ignorancia. Te está educando. Entonces, la biología muestra, sí, que la vida comienza desde la concepción. Entonces, ahí se crea un nuevo ser. Entonces, en realidad, la madre tiene derecho sobre su cuerpo, pero justamente no sobre ese ser que está en su vientre. Por lo tanto, es un asesinato agravado por el vínculo. Y yo te agrego, Martín querido, que tu propia ideología acá en Latinoamérica, en la década del 70, consideraba el aborto una aberración del imperialismo. Así que, bueno, pero hermano, conoce la historia. Claro, exacto. Bueno, Martín, muchas gracias por llamar. Me quedo estos últimos minutos con Javier. Ha sido un placer sacarte a pasear. Pero volvé a llamar cuando quieras. Muchas gracias. Sí, aguante. Sí, aguante. Claro. Sí. No, aguante el comunismo porque a mí me ha dado de comer. La cantidad de videos que yo he facturado dándole a la izquierda. Por favor. Bueno, cerrame con una linda conclusión. Estás muy bien en las encuestas. ¿Qué ves para el 14? Bueno, en realidad me gustaría que
si es posible, utilizar estos Por minutos favor. para invitar a nuestros seguidores a que el día sábado 6, a partir de las 16:30, vengan al Parque Lezama, que va a estar muy interesante. Va a estar muy lindo. Sí. Cuento, va a haber una banda de rock, Una gran banda de rock. que además hay una sorpresa. ¡Hay una sorpresa! ¡Sí! Hay una ¡Hay una sorpresa! Que se van a... Se van a hacer caca. Yo Yo lo digo, bueno, no, ahora se van a hacer no, diputados. se van a Se cagar van a cagar de culo. encima, Se van a caer de culo con la sorpresa. Sí. Después va a haber una orquesta. Y después, bueno, digamos, vamos a tener digamos, va a ser más latón el maestro de ceremonia, y va a Para no hablar, faltar a la costumbre. claro, va a hablar Ramiro Marra, Victoria Villarruel, y bueno, después voy a llegar yo y voy a hacer un poco de lío, como de costumbre. O de costumbre. Sí, esperemos que no se enoje la renga. Que no se enoje Bonnie Tyler Pero cuando yo- cantemos La Casta Tiene Miedo. Claro, ¿no? yo hago una pregunta. Si nosotros pagamos los derechos, Sí. o sea, ¿cuál es el problema? Claro. Porque además, o sea, estamos pagando los derechos para escuchar el tema. ¿Cuál es el problema? Totalmente le damos a la renga la bienvenida al capitalismo. No, porque aparte es interesante, porque ellos, mirá qué interesante, dice, no, bueno, pero nosotros, porque ellos tocaron con Cristina, dice, no, pero que ellos no cobraron. Entonces peor todavía, o sea, a Cristina gratis se la dejás usar, Claro. y a nosotros pagando te enojás, o sea, encima que te pagamos te enojás. Es increíble, pero bueno, la verdad es que quiero invitarlos a todos al acto. Va a ser es el acto de cierre de campaña, es este 6 de noviembre, sábado, a las 16:30 comienzan los distintos eventos, o sea, que va a ser en el Parque Lezama. Y bueno, ojalá que nos acompañen, que sea una verdadera fiesta, y que el 14 de noviembre hagamos estallar las urnas, para poner fin de una vez por todas a este colectivismo que nos hunde, y empecemos la reconstrucción de una Argentina libre, próspera y en paz. Y no nos olvidemos de todo lo que pasó el año pasado. Este es un pueblo, lamentablemente, muchas veces con memoria a corto plazo. Recordemos cómo se cercenaron todas nuestras libertades. Por cómo- ejemplo, el intendente llamaba a perseguir a aquellos que que no cumplían la cuarentena. El intendente Y llegó su a decir amigo- que y su iba amigo- a revisar casa por casa. Exactamente, y mandaba a buchonear a los porteros, porque él tiene Sí. algún vínculo Sí. con Sí. el jefe del sindicato, ¿no? Sí. O sea, secretario general de ese gremio, ¿no? Sí. Puede ser, Sí. no sé, Ya. digo, puede ser, pero... Y ha acatado el decreto de Alberto como nadie, un decreto que viola Ah, flagrantemente la Constitución y Nacional. que se sentaba también, claro, es verdad, con Entonces, Alberto y los tres. con Axel, mientras que eso daba 50 puntos de rating. Cuando las encuestas le cambiaron, agarró el hombre de plastilina y cambió. El tridente maoísta del Río de la Plata, Claro. lo que llamaba Malatón. Ahora, es interesante esto porque la seguridad de la ciudad no es responsabilidad del intendente. Es responsabilidad del intendente. Porque, hoy. sí, porque a mí me sorprende cuando esos vándalos violentaron la memoria de aquellos que murieron por culpa de la negligencia del gobierno en el manejo de la pandemia. A mí me sorprende eso porque la seguridad está a cargo de él. Y cuando pasó esto salió a comentarlo como si fuera un comentarista más. Sí. Me pareció, o sea, bueno, pero ¿qué podés esperar de alguien que dice que la inflación es culpa de los monopolios, que es multicausal, y que además quiere avanzar sobre la propiedad privada diciendo que básicamente te quiere cobrar impuestos a la vivienda propiedad, ociosa. claro, ociosa? Qué loco, ¿no? Porque digo, que se pongan de acuerdo, porque además, o sea, si vos pones la propiedad en alquiler, te revienta con la ley de alquileres, y si no, digamos, te revienta porque no la usás, o sea lo que sea, él, digamos, siempre te va a cobrar impuestos. ¿Para qué? Para hacer obra pública, digo, y de repente hace una avenida 3 veces. Sí, de paso le mandamos un abrazo a nuestro amigo Waldo. Él no votó la ley de alquileres, pero mucha gente piensa que la votó. No la votó, si no, no sería nuestro amigo. Claro. Por favor, acuérdense, realmente cuando pongan el papel en la urna, hoy el jefe de gabinete de este gobierno es el responsable directo de la muerte de Luis Espinosa, desaparecido y ejecutado por las fuerzas represoras del Estado en Tucumán por violar la cuarentena, es decir, por hacer uso de las garantías constitucionales para llevarle un plato de comida
a sus hijos. Acuérdense de Lara, acuérdense de Solange Muse, acuérdense de Magali Morales, acuérdense de Franco Marangüello, acuérdense de todos los desaparecidos, los ejecutados, de nuestro querido amigo El Presto, preso por un tuit que no le gustó a la señora. Y bueno, Milei 2021, el 14 de noviembre, ahora en unos días. Espero que podamos cosechar, después de haber tanto tiempo sembrando, espero que podamos tener un buen resultado y que a partir de esto se empiece a iniciar el resurgimiento de una Argentina liberal. Yo creo que ya empezó la cosecha. Gracias por estar acá, querido. Gracias, Manu, querido, un placer, como siempre. Nos vemos... Che, ¿nosotros no estábamos peleados? Sí, estamos peleados siempre. Sí, bueno, yo soy un operador de la reta, en realidad. Pero la disimula bien, ¿eh? Yo no disimulo, bueno, porque soy un gran operador. Claro, porque es... Pero además estoy acá para hacerte daño. Pero soy tan malo que fuiste la revelación en las elecciones PASO y seguís creciendo en las encuestas. Así que soy el peor operador del mundo. Pero bueno, la gente, como decía Donald Trump, let them talk. Dejen que hablen. Bueno, nos vemos el miércoles que viene a las 22 horas. Esto fue Rey Danan, un placer, un honor tener acá a Javier Milei, mi amigo y candidato predilecto. Gracias, amigo. Por favor, a vos. Gracias. Viva la patria. Esta canción se llama Libertad de los Pueblos, se le dice a los cubanos. A ver si me hacen el saludito. El saludito para la cámara. Bueno, esto va a ser muy natural, amigos. Claro. Nos vamos a dar la vuelta que primero tiramos el puño. ¿Primero tener el puño? Sí, muy bien. Vamos, bien natural. Viva Perón. No. Genial. Bueno, todo lindo, ¿no? Repartimos para todos lados. Todo. No se salvó nada. Salpicaron lindo. Ahora que vamos a... El que está contento es el intendente, ¿eh? Bueno, No es más que él cobra de todos lados. Ojo que estamos transmitiendo. Sí, no, yo Bueno. lo sé. Adiós, amigos. A ver cuánta gente más o menos. Está bien, hay como 2000 personas todavía. Bueno, está bien, pero llevamos más Más de de una hora. hora transmitiendo. No sé, querida. Amigos. Lo que estás haciendo es esperando el momento indicado. Indicado. Estás esperando el momento indicado. Después de las elecciones. No, bueno. Es la marcha del